Mi nombre es Alicia Calderón, soy directora de Retratos de una búsqueda, un documental que se presenta hoy en el Frontline Club de Londres y que narra la historia de 3 madres que buscan a sus hijos desaparecidos durante la narcoguerra mexicana. Me ofreció su ayuda, señor, a mí sola. Ahora vean cuántas madres somos las de aquí. La pregunta es, ¿cuántas tenemos que ser para que nos hagan caso? ¿Cuántas, señor presidente? Mi hijo está desaparecido desde el 17 de enero del 2011. José Luis Arana Aguilar. Y no se sabe nada. La película narra la historia de 3 madres que pierden a sus hijos durante el sexenio de Felipe Calderón, que es cuando él declara formalmente la guerra contra el narcotráfico, y vemos cómo estas madres van transformándose, su búsqueda las va, digamos, convirtiendo en cosas que quizá ellas no deseaban ser. Yo llegaba y agarraba un palo y con el palo quitaba las ramas. De las ramas andar buscando algún indicio, algo, un zapato, yo qué sé, que cualquier cosa que me llevara a encontrar. También nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que buscaban eran mujeres. Los casos que a nosotros más nos jalaron y que teníamos más posibilidades de dar seguimiento eran mujeres, ¿no? Y de entre lo que había, pues fue que elegimos a ellas 3 precisamente porque, en mi opinión, contrastaban bastante, pero al final llegaban todas al mismo punto, ¿no? La ciudad de Guadalajara se ha despertado el día de hoy, pues de alguna forma sacudida con la aparición de 23 cuerpos de personas muertas al interior de 3 vehículos estacionados. Me voy a pasar. Sí, pase. Oficialmente sí se reconocen hasta el 2016 26,000 desaparecidos, pero las organizaciones civiles y las familias de desaparecidos calculan que por lo menos hay 35,000 personas desaparecidas. Esto es, digamos, desde que Felipe Calderón declaró la guerra, que fue a finales del 2006, en diciembre, hacia este punto. Y las personas asesinadas, también los datos oficiales dejan muchas dudas, pero las organizaciones civiles hablan de por lo menos 200,000 personas asesinadas. A él lo acaban de identificar los familiares, pero él es moreno, su hijo es blanco, entonces no coincide con las características de su hijo. La persona también está joven. Estamos fuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en una huelga de hambre que iniciamos hace 3 días porque
la necesidad que tenemos de encontrar a nuestros hijos y el ver la falta de interés de las autoridades de estar ayudando con nosotros para la investigación y localización de nuestros hijos y la cumplimentación sobre todo de muchos estudios y peritajes y situaciones que están pendientes por realizarse y que no han querido hacer. Desgraciadamente, el Estado está completamente rebasado y entonces las madres, desgraciadamente, en muy poco tiempo, a partir de que desaparece su hijo, les queda muy claro que el Estado va a hacer muy poco porque son incapaces. Es decir, no existe un sistema judicial efectivo, o sea, que realmente tenga los recursos tanto de personal como económicos, como, digamos, la capacidad ejecutiva de resolver tantos casos. Gobernación finalmente ayer, que fue el 7º día, nos llaman a una reunión donde finalmente pues nos dicen que ya están solucionadas nuestras peticiones, pero que quieren que levantemos ya la huelga de hambre. Margarita, que nos comente a qué acuerdos llegaron con el secretario de Gobernación para que ustedes levantaran la huelga y a qué horas la levantaron. Levantamos la huelga aproximadamente, no sé, a las 21 horas cuando salimos de la reunión. Nos dieron solución a las peticiones. En lo personal, los estudios del FBI, con fecha de ayer se solicitaron los estudios y con fecha de ayer llegaron también, en el sentido de que no se tomaron las pruebas adecuadamente y por lo tanto no podían aseverar incluso si era un cuerpo masculino o femenino del que habían tomado las pruebas, mucho menos podían determinar si era mi hija o no era mi hija. Vivimos las consecuencias de una política internacional que no nos beneficia en muchas maneras para continuar desarrollándonos. Las consecuencias que tienen las políticas globales y específicamente las políticas de Estados Unidos en nuestro territorio son muy graves. No solo hablamos del consumo de drogas, ¿no? El tráfico de armas, ¿no? Y bueno, por supuesto, las políticas migratorias, ¿no? que tienen que ver con la pobreza de nuestro país, con cómo hacemos cada vez más grandes las brechas entre pobres y ricos, ¿no? Ellos decidieron ir en una gira que integraba, no sé, unas 200 personas quizá. Lo que vemos en la película es cuando llegan a Washington, que es como el momento más importante para ellos, ir a la Casa Blanca a hacer como acto de presencia, decir, hey, nos está pasando esto en México, en parte necesitamos que nos ayuden, pero en parte necesitamos también que ustedes hagan lo que les corresponde, ¿no? Eso sensibiliza a que ellos sepan lo que está pasando en el país. Y a partir de ahí, la injerencia que ellos tienen en la política mexicana. Lo más importante es decir tu historia de su familia y también, si podemos, queremos hablar también sobre los 5 puntos de la unidad de la caravana, sobre la política de drogas, la migración, el lavado del dinero, pero lo más importante es su historia, ¿sí?
El tráfico de armas, armed trafficking, indiscriminado, que pasa de aquí, no de control, Estados Unidos a México, that comes from here, from the U.S. to Mexico, está matando a nuestros hijos. is killing our children. Estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos y a los congresistas We are requesting the U.S. government and the Congress que concienticen to be aware. que esto debe parar. This has to stop. No merecemos vivir en una lluvia de balas. We don't deserve to live in a rain of bullets. Creo que es justo pedirles, I think it's fair to ask, porque grandes de las decisiones que ustedes toman aquí because of the great decisions you are making repercuten y here, golpean nuestro país, harming our country, como la política contra las drogas. such as the policy against drugs. No somos un daño colateral We're nosotros not a collateral damage. de esa guerra estúpida que está implementada en nuestro That país. stupid war that is in our country. Nuestros hijos tienen un rostro, Our children have face, tienen una familia. have a family. Ojalá que nos puedan ayudar. I hope you can help us. Muchas gracias. Thank you very much. Yo nunca tuve la intención de decir algo nuevo, ¿no? O sea, es decir, no era una película periodística que intentara buscar como las respuestas. Es una película que más quería mostrar que es víctima, es todo aquel que no tiene un acceso justo a la justicia. No hablar de culpables e inocentes, de buenos y malos, ¿no? Eso no está en la película. No queríamos hacer eso en la película. Le digo a mi esposo, ay, si regresaran yo creo caigo muerta. De veras le digo, pues no sé cómo, no sé, le digo, sería algo así tan como un milagro que tú esperas, que no sé qué pasa, a lo mejor sí puedes desmayarte, ¿no, Lupita? De la emoción, de todo eso. El problema ha alcanzado tal dimensión que nos ha tocado a todos, ¿no? A ricos, a pobres, estudiados, no estudiados, y esto era muy importante para nosotros que quedara claro. Queríamos decir esto, hey, este problema nos ha alcanzado a todos, hay madres con las que podría ser la tuya, y romper de alguna manera con el prejuicio de que es un problema solo de unos cuantos.